¿Qué harías si tuvieras una copia de ti mismo? Un doble idéntico que habla como tú y que sabe las mismas cosas. ¿Lo mandarías a tu trabajo? ¿Harías que lo metan a la cárcel en tu lugar? ¿O simplemente lo usarías para asustar a tu mamá? Todos hemos pensado en un escenario como este y hemos visto varias historias que lo exploran. Historias de ciencia ficción o de magia en las que un personaje fabrica un clon de su persona para hacer más llevadera su vida laboral, para tener un repuesto en caso de que ocurra una tragedia, o incluso para tener una mejor versión de sí mismo. Esto al principio suena divertido, pero lo que estas historias también nos muestran es que los clones rara vez están ahí para seguir órdenes. El clon se ve a sí mismo como una persona real. ¿Por qué iría él a trabajar mientras tú te quedas en casa rascándote los huevos? Pero más importante que esto, ¿qué te hace a ti la persona real y al clon un clon? En muchas de estas historias sabemos quién es la copia, pero lo importante es qué cosa define quién es una persona. ¿Su cuerpo? ¿Su alma? ¿La suma de sus experiencias? ¿O es algo más? Juego de Gemelas y El Gran Truco no tratan exactamente sobre la clonación, pero sí abordan, como pocas películas, el tema de la identidad. Parejas de personajes idénticos, interpretados por el mismo actor, que intercambian identidad y logran engañar a sus seres queridos. Estas películas no solo le entran al juego de ¿qué harías con una copia de ti mismo?, sino que nos dicen mucho sobre lo que implica la identidad de una persona. Y en cuanto a esta pregunta, ¿qué cosa define quién es una persona? Creo que también tienen la respuesta. Juego de Gemelas contra El Gran Truco. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo. Antes de pasar al desmadre filosófico, repasemos la trama de estas dos películas. El Gran Truco cuenta la historia de Batman y Logan. Bueno, Borden y Angier, dos magos que se volvieron rivales desde que Angier culpa a Borden de la muerte de su esposa. Esta competencia llega a su peor momento cuando Borden presenta su mejor truco, el hombre transportado. Obsesionado por hacer su propia versión del truco, Angier primero se consigue un doble y luego manda a su asistente Olivia a robar los secretos de Borden. Pero como Olivia se enamora de Borden, le dan a Angier pistas falsas que lo hacen creer que Borden está usando una tecnología avanzada desarrollada por David Bowie. Bueno, por Tesla. Y Tesla sí le termina ayudando a Angier. Le hace una máquina que crea copias exactas de lo que sea o de quien sea que se mete en ella. Tratando de averiguar cómo chingados hace Angier su truco, Borden se mete atrás del escenario en pleno show y descubre a Angier ahogándose en una caja idéntica a la que mató a su esposa. Borden es acusado de matar a Angier. Lo enjuician y en la cárcel se le aparece el propio Angier. Resulta que Angier no se llama Angier, es Lord Caldlow, un tipo rico que quería ser mago. Estuvo usando la máquina de Tesla para crear clones que mataba en cada show, sabía que Borden sería culpado por su muerte y solo quería demostrarle que él era mejor mago. Cuelgan a Borden y cuando Angier o Caldlow o como se llame cree que ganó la partida, se le aparece Borden. Resulta que Fallon, el ingeniero asistente de Borden, era su hermano gemelo. Para mantener la ilusión, los dos habían compartido la misma identidad. Incluso compartían a la misma esposa y familia. Y al final de la película, el Borden que vive mata a Angier. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Por otro lado, Juego de Gemelas cuenta la historia de Annie y Hallie, gemelas idénticas que fueron separadas cuando sus padres se divorciaron. Annie creció en Inglaterra con su mamá y Hallie creció en California con el papá. Y ninguna de las dos sabía que tenían una hermana. Años más tarde, las dos fueron enviadas al mismo campamento de verano. Y es ahí donde por primera vez vieron a la otra. En lugar de preguntarse por qué tenían enfrente a una persona idéntica y si esto tenía algo que ver con los padres que nunca conocieron, simplemente se cayeron mal y empezaron a jugarse bromas. ¿Por qué? Que nos valga verga, ya saben lo que hacen. Después de que sus bromas se salen de control, las encierran en una cabaña donde se ven obligadas a convivir, y es hasta entonces que descubren que son hermanas. Quieren que sus padres se junten otra vez, así que pasan el resto del verano aprendiendo todo sobre la vida de la otra para poder cambiar de lugar. Hallie se va a Inglaterra, Annie se va a California. El pedo es que el papá de las niñas se va a casar con una mujer bien nefasta que solo lo quiere por su dinero. Hallie le dice la verdad a su mamá, que ella no es su hija. O sea, sí es su hija, pero no la que... En fin. Y viajan a California para reunir a la familia. Como los papás no tenían ninguna intención de revivir su relación, las niñas los amenazan con no decirles cuál es cuál a menos que se vayan de campamento. En el campamento, las niñas torturan a la nueva novia del papá, el papá corta con ella, pero aún así estos dos no quieren regresar. Y Annie se regresa con su mamá a Inglaterra. Pero cuando llega a casa, Hallie y el papá ya están ahí. ¿Cómo? ¡Que nos valga verga! ¡Llegaron! ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Y los papás se vuelven a casar y fin. El punto en común entre estas dos películas es evidente. En ambas hay gemelos idénticos que aprovechan su parecido para engañar a otras personas.
Borden, como mago, vive de algún modo de engañar a la gente, pero también engaña a su esposa, a su amante y a su rival, que hasta el final de la película, justo antes de morir, descubre que estaba lidiando con gemelos. Así Annie y Hallie logran engañar a sus papás. Ninguno se da cuenta que trajeron a casa a la niña equivocada y las hermanas incluso aprovechan esto para chantajearlos. Y si bien una buena parte de la película sabemos quién es quién a partir de dónde están, en esta escena ni siquiera el público es capaz de decir quién es Annie y quién es Hallie. En El Gran Truco, una de las preguntas que Nolan quiere sembrarnos es ¿quién es el verdadero Borden? Y Angier no se queda atrás. Entre su doble y los clones que se hace más tarde, Nolan también quiere que nos preguntemos quién es el verdadero Angier. ¿Quién es Annie? ¿Quién es Hallie? ¿Quién es Borden? ¿Quién es Angier? Estas preguntas solo son una pieza más del debate milenario sobre qué nos define como individuos. ¿Qué? Hay quienes creen que cada persona tiene un alma o una esencia, un algo difícil de describir pero que nos distingue de cualquier otro individuo del planeta, incluso si ese individuo se ve idéntico a nosotros. En El Gran Truco, Borden y su hermano gemelo comparten la identidad de Borden y de Fallon. Se turnan para que a los dos les toque hacer las dos cosas, no le dicen a nadie y es así como mantienen la ilusión de su gran truco. ¡Ay, el título! Pero resulta que cada versión de Borden está enamorado de una mujer diferente. Hay uno que ama a Olivia, hay uno que ama a su esposa Sarah. Cuando el Borden que ama a Olivia le dice a Sarah que la ama, Sarah no le cree. Y lo mismo pasa en el caso opuesto. Por mucho que los dos hermanos sepan actuar y moverse y hablar igual que el otro, el hecho de que Olivia y Sarah puedan notar cuando Borden les miente, da a entender que sí existe una esencia que los distingue. Así en Juego de Gemelas, cuando Annie llega a California por primera vez, su papá no se da cuenta de nada, pero Jessie, su niñera, nota que algo anda mal. Jessie cree que la niña que ve es Hallie, pero se da cuenta que usa un par de expresiones nuevas, que el perro la trata diferente, que cambiaron sus antojos. Y en Inglaterra, el abuelo de Annie sospecha que la niña que llegó del campamento no es Annie, y la sigue a una cabina de teléfono donde ella le confiesa la verdad. En ambas películas, hay personajes que notan una sutil diferencia entre las dos versiones del protagonista. Podríamos decir con esto que el alma existe, pero ¿importa que hayan notado la diferencia? Olivia y Sarah notaban cuando Borden les mentía, pero nunca supieron que había dos Borden diferentes. Jessie y el abuelo sospechaban que estas niñas habían cambiado, pero no confirmaron sus sospechas sino hasta que las niñas confesaron por voluntad propia. ¿De qué sirve esa esencia que nos distingue si nadie más la distingue? Cuando un árbol cae y nadie lo escucha caer, ¿hace ruido? Pues vale verga, ¿no? Porque el ruido no sirve de nada si nadie lo escucha. ¿De qué sirve? Esa es la pregunta que hay que hacer aquí, y la que creo define la identidad de estos personajes. Oye, despacio, cerebrito. Además del alma o la esencia, otra posible definición de identidad tiene que ver con la función, con las acciones que un individuo lleva a cabo. Bien nos lo dijo Borden, pero en otra película de Nolan. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Las acciones nos definen como individuos. De nada sirve que yo crea que soy una buena persona si soy de los que da vuelta desde otro puto carril y se queda estorbando en medio del cruce y no deja que nadie más pase y se te vuelve a poner el semáforo y no llegas a ningún lado. Si son de esos, sí váyanse a la verga. El caso es que las acciones nos definen. La función que desempeñamos es la que determina quiénes somos. Y por lo mismo, cuando la función cambia de persona, la persona cambia también. En El Gran Truco, cuando Angier visita a Tesla, descubren que la máquina ha creado decenas de copias del sombrero de Angier y se da este intercambio. Don't forget your hat. Which one is mine? They're all your hats, Mr. Angier. Parece que Tesla solo está dando una respuesta ingeniosa acá para verse chingón, pero esa respuesta dice mucho sobre esta definición de identidad. Todos los sombreros son el sombrero de Angier, porque cualquiera podría cumplir la función de ser ese sombrero. Lo mismo pasa con los dos magos. El que se caracteriza de Borden esa semana es Borden. No es que le toque actuar de Borden, es Borden. Estos dos tipos comparten la mitad de una vida. Entre los dos son una misma persona. ¿Quién es el verdadero Borden? Pues el que sea Borden esa semana. Así Angier, cuando contrata un doble que le ayuda a hacer su truco, es Angier durante todo el show hasta que avienta su sombrero y desaparece debajo del escenario. En ese momento, Angier es el otro, el que está arriba, el que tiene el sombrero. Para que el truco funcione, el que sale a recibir los aplausos tiene que ser Angier. No un doble, no un gemelo, él mismo. Cuando el doble no le sirve, empieza a fabricar sus clones. Literales copias de él mismo. ¿Cuál es el verdadero Angier? Una vez más, They're all your hats, Mr. Angier. y lleva el asunto de la identidad todavía más lejos. Al final de la película descubrimos que este güey es en realidad Lord Caldlow, un británico adinerado que adoptó la personalidad de Angier, un mago estadounidense que a su vez adoptó el nombre de El Gran Danton, que suena francés, para hacer su show. Es un tipo que finge ser otro, que finge ser otro, pero todos con el propósito de ser el mejor mago de la historia. Entonces,
Si de todos modos Angier es una identidad falsa, ¿qué importa si esa identidad se la pone un doble, o un clon, o él mismo? Y Juego de Gemelas no se queda atrás en este asunto. Cuando descubren que son hermanas, Annie y Hallie pasan un verano entero memorizando la vida de la otra. El mapa de su casa, quién es quién en la familia, sus gustos, el saludo secreto que tiene Annie con su mayordomo. Esta escena es crucial para el tema de la identidad en esta película, porque básicamente estamos viendo a cada hermana aprender a cumplir las funciones de la otra. Cuando el mayordomo pasa por Hallie al aeropuerto creyendo que es Annie, lo primero que hace es invitarla a ejecutar su elaborado saludo, casi como pidiéndole la contraseña secreta que confirma que es ella. Hallie lo hace a la perfección y en ese momento se consolida como Annie. Y cuando Annie llega a California, no puede de la felicidad de por fin conocer a su papá. Todo el trayecto a casa se la pasa diciéndole papá, papá, papá. Lo hace en cada oración que dice. ¿Y por qué me llamas papá cada vez que dices algo? Papá, no me había dado cuenta que te decía eso. De tantas veces que repite esta palabra, Annie no solo está disfrutando el hecho de que por fin puede decirle a alguien papá, sino que está reafirmando su identidad como Hallie. Tenía tantas ganas de tener a este señor en su vida que no importa si tiene que ser alguien más para lograrlo. Y este tuya, mía, téngate la presto de identidades llega a su punto más intenso en esta escena. Annie y Hallie están completamente sincronizadas. No solo se saben de memoria la vida de la otra, sino que ya tuvieron chance de vivirla por un tiempo, de aprender de los pequeños errores que levantaban sospechas. Y en este momento, juntas las dos, frente a las personas que conocen a cada una de toda la vida, los padres no son capaces de distinguir cuál es cuál. Nosotros como público tampoco podemos. En este momento de la película, ninguna es Annie y ninguna es Hallie. Las dos son Annie y las dos son Hallie. Partiendo de que las acciones definen a una persona, ¿qué pasa cuando dos personas idénticas hacen exactamente lo mismo? Ellas saben quién es quién, pero deciden que no importa. Y nadie más las puede distinguir. Tomando en cuenta esto, ¿no son básicamente la misma persona? Existen muchas definiciones de identidad. Hay quienes creen que las personas somos un cúmulo de percepciones, la suma de lo que vemos, oímos y sentimos. Entonces, ¿solo somos impulsos eléctricos que interpreta el cerebro? ¿Qué? Hay quienes creen que la continuidad psicológica es clave para la definición de una persona, que estar consciente de tus acciones de un momento a otro, como la primera dio lugar a la segunda, es la base de la identidad. ¿Y si pierdo la memoria, ya no soy nadie? ¿Qué? Entiendo esta búsqueda por definir al individuo desde el individuo, pero no estamos solos en el mundo. Hay una frase que al chile no sé de quién es, pero que es brutal y dice: ser es reconocer seres. Por cierto, es un palíndromo, se lee igual de derecha a izquierda. Ser es reconocer seres. Ser alguien depende de ver a otros y que otros me vean a mí. Si la percepción del otro es tan importante en la definición de identidad, me puedo poner la identidad de alguien más. Y si me la creen, ¿no soy ese otro? Cuando Jim Carrey hizo la película de Man on the Moon, se convenció a sí mismo que era Andy Kaufman. No estaba actuando de Andy Kaufman. Era Andy Kaufman. Estaba tan convencido que incluso la familia del difunto Andy Kaufman creían que lo tenían ahí enfrente. La familia iba al set a janguear con Andy, como si lo hubieran revivido. Jim Carrey creía que era Andy Kaufman. La familia creía que Jim era Andy Kaufman. ¿No era entonces Andy Kaufman? Así como a un amigo le puedo pedir prestado una chamarra o unos zapatos, ¿por qué no le puedo pedir prestada su identidad? Si me la creen, ¿qué me lo impide? Borden, Angier, Annie y Hallie dicen que nada. Nada nos lo impide. Quizá esa es la mayor lección que nos dejan estas películas, que la identidad se puede moldear, puede cambiar según sea necesario, podemos incluso intercambiarla como si fuera una estampita del mundial. La identidad se transforma. Sabiendo que aunque no somos magos, tenemos este poder, aprovechemos para transformar nuestra identidad en algo que valga la pena. The secret impresses no one. The trick you use it for is everything. Gracias por ver un video más de Yo Te Lo Comparo. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, darle a la campanita. Gracias a Homeless Productions por prestarme el espacio para grabar mis pendejadas. Síganme en mis demás redes para más contenido de cine. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo.